Buenas tardes, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manabí. Pertenecemos a la Facultad de Hotelería y Turismo. El día de hoy les vamos a presentar una exposición de la asignatura de Educación Ambiental con el tema Impacto Ambiental. Los miembros de este grupo son Daniel Lucas y Jordan Cedeño, y tenemos la colaboración de nuestra compañera Giselle Cedeño, quien nos va a ayudar compartiendo las guías positivas. Impacto ambiental. El impacto ambiental se refiere a los efectos sobre el ecosistema causados por los seres humanos al modificar el medio ambiente. Cuando las condiciones del medio ambiente cambian o aparecen nuevas condiciones, estas afectarán al sistema ecológico, incluyendo la vida humana. El impacto ambiental es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un efecto debido a la actividad y la intervención humana. Este impacto puede ser positivo o negativo. El negativo representa una ruptura en el equilibrio ecológico, causando graves daños y perjuicios en el medio ambiente. ¿Qué es un impacto ambiental negativo? Los impactos ambientales negativos son aquellas alteraciones en el medio ambiente que perjudican tanto al medio natural como la salud humana. Por tanto, las principales consecuencias son la contaminación del planeta, tierra, agua y aire, la pérdida de biodiversidad y el incremento de enfermedades y problemas de salud. Se caracterizan por cualquier cambio o agravamiento en el manto verde de la naturaleza, que se considera como pernicioso o indeseable. El efecto de la degradación ecológica se ha originado debido a la consolidación de una población humana que se encuentra en constante crecimiento y que es sustancialmente sólida, que se expande constantemente buscando el desarrollo monetario o la forma per cápita y la aplicación de tecnologías que agotan y contaminan los activos. Los impactos ambientales negativos pueden clasificarse según su efecto en el tiempo y la capacidad de volver la situación anterior al impacto. Los temporales. Se trata de un impacto a corto plazo y por tanto el medio puede recuperar el estado anterior al impacto. Persistente. Se trata de un impacto a largo plazo con efecto duradero en el tiempo y en el espacio. Irreversible. El impacto es de tal magnitud que genera un impacto permanente en el medio. Reversible. El medio natural podría recuperarse o no del todo a corto, medio o largo plazo. Hay muchas actividades con fuertes impactos ambientales negativos. Vamos a ver algunas. Ejemplos de impactos ambientales negativos. El término contaminación se refiere a la introducción de una o varias sustancias que perjudican el medio ambiente donde se han introducido las actividades humanas. Son las principales fuentes de contaminación y afectan al medio ambiente de distintas formas. La contaminación del agua se produce sobre todo por los vertidos de agua industriales con sustancias tóxicas, metales, químicos, residuos radioactivos, bueno, etc. Por vertido de las aguas residuales de las poblaciones, por vertido de altas temperaturas y por utilizar los ríos, lagos y en ocasiones mares. El impacto se traduce en una pérdida de biodiversidad, un incremento de eutrofización y un cambio en los ciclos biogequímicos. La contaminación del suelo se produce sobre todo el enterramiento y la depositación de residuos, basura, residuos nucleares y por fugas o accidentes de industria y fábricas. Todo esto conlleva la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua subterránea. La contaminación atmosférica se produce sobre todo por la emisión de gases nocivos por fuentes fijas, industrias, casas, móviles. Los efectos de este impacto son la pérdida de capa de ozono, el efecto invernadero y el fenómeno como la lluvia ácida. Explotación de recursos naturales, otro impacto ambiental negativo en el agotamiento de los recursos naturales, como las materias primas y los combustibles fósiles, que son petróleo, gas y gas natural. Además, su extracción y uso conllevan aún más importantes ambientes como la contaminación, la deforestación y la pérdida de suelo y de biodiversidad. En el mundo han habido muchas guerras a lo largo de la historia y especialmente desde las guerras mundiales con el uso de armas químicas.
biológicas y bombas nucleares, las guerras no solo han acabado con la vida de millones de personas, sino que han dañado gravemente el medio ambiente y han imposibilitado la existencia de vida en algunas zonas. También tenemos las cazas furtivas y pérdida de biodiversidad. Es una de las grandes amenazas para la biodiversidad del planeta. La ambición de los seres humanos por conseguir trofeos como pieles de animales, colmillos de elefante o cuernos. Otras prácticas como el finning, que consiste en la pesca de tiburones para cortar las aletas y devolverlos mutilados al océano. Siguen marmeando la cantidad de estos grandes depredadores en nuestro océano. La desaparición de los tiburones y otros grandes depredadores y mamíferos como son las orcas y ballenas pueden alterar la cadena trófica y la estructura y funcionalidad de las comunidades oceánicas. La deforestación consiste en la eliminación de las vegetaciones de forma natural. Crecen en el área de la tierra. Además, la deforestación supone la pérdida de biodiversidad debido a la eliminación de las plantas. Los bosques son el hábitat de numerosas especies de animales, por lo que si eliminamos los bosques, eliminamos la fauna que contienen. Por otro lado, supone la pérdida de productividad, ya que las plantas realizan la fotosíntesis y mediante este proceso generan biomasas y energías aprovechables por otros organismos. También generan oxígeno, elementos vitales para los seres vivos. Al eliminar la vegetación, el suelo queda expuesto a la inclemencia del clima y es erosionado por el viento o la lluvia. Por lo tanto, se pierden las comunidades biológicas subterráneas, los nutrientes que contiene el suelo y en definitiva se vuelve un terreno infértil. El desarrollo urbano supone la pérdida de suelo y contribuye a la deforestación, ya que para edificar es necesario levantar la vegetación. La consecuencia es la pérdida de hábitat y de funciones ecosistemáticas, además de que la creación de nuevas ciudades implica nuevas fuentes de contaminación. Los ruidos y malos olores es otro tipo de impacto ambiental negativo que tiene efecto a nivel local, como los ruidos, las vibraciones y los malos olores, que pueden alterar el comportamiento de los animales y provocar malestar y problemas en la salud. ¿Qué es el impacto ambiental positivo? Por el contrario, las actividades que tienen un impacto ambiental positivo son aquellas que benefician al medio ambiente, aquellas cuyo objetivo es corregir los efectos negativos de las actividades humanas. Al igual que en el caso anterior, los impactos positivos pueden ser temporales o persistentes, irreversibles o irreversibles. Hay varios ejemplos de impactos positivos en el medio ambiente. A continuación, les explicaré algunos. La reforestación, los incendios, la sequía o la deforestación provocan la pérdida de productividad del suelo y la biodiversidad, como hemos visto antes. Por lo tanto, el proceso contrario, es decir, volver a plantar vegetales, es decir, algo positivo. Aumenta la biodiversidad, la productividad del suelo, genera biomasa y permite la asimilación de la energía solar y también de la capa CO2. Proporciona oxígeno a la atmósfera, que contribuye y disminuye el efecto invernadero. Además, esta técnica es más útil si para la reforestación se emplean especies autóctonas o aquellas que habían antes de su desaparición, para así recuperar el ecosistema anterior y sus funcionalidades. Los riegos eficientes es un elemento vital para los seres vivos. Su disponibilidad es limitada y no está homogéneamente distribuida. Es específicamente importante en zonas afectadas, frecuentemente por sequía. Establece sistemas de riego regulables como el goteo, que permite mejorar la productividad de cultivos y de los suelos secos. Y también ayuda a ahorrar agua. Los tratamientos de las aguas residuales. Como ya hemos dicho, el agua es un bien importante. Los humanos hacemos numerosos usos del agua, mediante los cuales éstas sufren cambios en su composición, adición de químicos y materiales orgánicos, proliferación de organismos patógenos, cambios en el parámetro físico-químico. De ser devuelta a la naturaleza en ese estado causaría numerosos desastres ecológicos. La depuración de la
de las aguas tienen un impacto positivo en el medio ambiente, pues el proceso consiste en devolverle la calidad que tenía antes de su uso. El reciclaje, que es muy común hoy en día. La cantidad de reciclaje que generamos los humanos es muy elevada y diversa. Además, todos los residuos no se degradan de la misma manera y hay unos que persisten más en el medio ambiente que otros. Un impacto positivo en el medio ambiente es separar estos residuos en función de su composición, toxicidad y duración para poder eliminar o reutilizar y evitar que lleguen al medio ambiente y causen un impacto negativo. El uso de energía renovable. La energía renovable o limpia podría incluir en este apartado porque aunque se tiene un cierto impacto en el medio ambiente, un impacto visual, impacto por la instalación, etcétera, es muy inferior al que tiene la energía no renovable, nuclear o petróleo. Se llama energía limpia porque no genera residuos y su mantenimiento es mínimo. Son energías renovables, las energías solares, el LOT, eólicas, hidráulicas y geotérmicas, entre otros. A continuación, mi compañero Jefferson le va a hablar de los problemas ambientales que hay en nuestro país. Bueno, sí, gracias compañero por el pase. Mi nombre es Jefferson Lucas. A continuación voy a hablar sobre los problemas ambientales del Ecuador. Ecuador es uno de los países de América Latina con más diversidad ecológica. Sin embargo, la biodiversidad y los ecosistemas en el Ecuador están en grave peligro a causa de varios factores ambientales. Tenemos tres grandes problemas en el país, haciendo énfasis en las Islas Galápagos y la Amazonía ecuatoriana. Son un buen ejemplo de ello. Las primeras poseen diversos biomas y contienen varias especies que están en peligro de extinción y que solo existen en esta región, solo son caracterizantes de esta región. La selva tropical de la Amazonía también conforma una gran parte del país y es el hogar de un inmenso número de especies. También es el hogar de un único número de especies de plantas, de flores, insectos y animales que se desarrollan en este lugar único. La diversidad del Ecuador está constantemente amenazada por los problemas ambientales que se derivan de la globalización y la tecnología. La deforestación, la contaminación del agua y la del suelo son los tres principales problemas que afectan negativamente al medio ambiente. La deforestación. Parece claro que el tema ambiental más preocupante en el Ecuador es la deforestación, ya que la tasa de pérdida de bosque anual es casi del 2%, y si bien ese porcentaje puede parecer pequeño, esta destrucción es inmensa porque se lleva a cabo año tras año. A pesar de que otros países en América Latina han tenido éxito en el aumento de la sostenibilidad de sus tierras, en el Ecuador vemos que grandes extensiones de bosques han sido convertidas en tierra de cultivo y en pastos para el ganado, en lugar de preservar los bosques naturales. Con la llegada de la globalización, la tecnología y la modernidad para los ecuatorianos, ellos enfrentan a la elección de la preservación de la Amazonía o aprovechar los recursos para trabajar la tierra y de esta manera mantener a sus familias, por lo que muchos de los ciudadanos eligen el camino económicamente beneficioso y convierten sus tierras en granjas que pueden producirles ganancias. A continuación, vamos a hablar sobre la contaminación del agua, que es la segunda amenaza más apremiante para el ecosistema ecuatoriano. Es la contaminación del agua que afecta principalmente a la costa del país, ya que la mitad de la población del Ecuador vive allí. Poniendo un ejemplo, si nos vamos a la ciudad costera de Guayaquil, su número de habitantes se ha duplicado en los últimos 20 años. Esta afluencia de población a las zonas mencionadas destruye los manglares,
erosiona las orillas y contamina las aguas, ya que existen muchas zonas con poco o nulo saneamiento, por lo que las aguas residuales acaban en las cercanías de las costas, lo que también puede conducir a la contaminación de las fuentes de aguas locales. El crecimiento de la población dentro del país, especialmente cerca de la costa, significa que la política ecuatoriana debería esforzarse más y tomar medidas de precaución y prevención con el fin de proteger el medio ambiente costero y sus respectivas aguas. A todo ello debe sumársele el hecho de que a causa de las acciones negligentes de los seres humanos, las aguas de las costas del Ecuador, llámense las Islas Galápagos y su ecosistema, están siendo amenazadas gravemente. Aunque parezca increíble, un simple error humano puede potencialmente eliminar a toda una zona y sus especies. Es una idea desalentadora, pero ya ha sucedido anteriormente. Si nos vamos para el año 2001, el derrame del petróleo mató, hablando de porcentaje, un 60% de las iguanas marinas de Galápagos, una especie endémica de la isla. Ahora vamos con el tercer punto, con el tercer problema, que es la contaminación del suelo. Para el suelo ecuatoriano se contamina de muchas formas, pero nos basamos en el hilo común. Entre ellas se involucran los recursos naturales que se filtran de la tierra como un efecto secundario, la cual vendría siendo la minería o la perforación. La minería del oro es común en el sur del Ecuador y resulta una amenaza constante para las plantas, el agua de los ríos y la biodiversidad de las áreas circundantes. Un estudio demostró que a pesar de las pequeñas escalas de la minería en el distrito minero de Portobelo, Zaruma, según los rastros de mercurio y cianuro representan una amenaza grave, geográficamente extensa, y pone en peligro la vida silvestre y humana de esa región. La cuenca del río Puyango está siendo afectada por el proceso de amalgamación con mercurio como resultado de la extracción del oro. Esto contamina el suelo, contamina el agua, que pasa a través de los sedimentos al seguir su curso, lo cual conlleva la toxicidad río abajo. A pesar de que cada vez hay más conciencia, si bien es cierto, la minería del oro y el petróleo están impactando de manera muy negativa en el medio ambiente. La mayoría de los ecuatorianos no tienen una mentalidad verde y por tal motivo se niegan en redondo a perder los beneficios potenciales que reciben de la industria minera y de la industria petrolera. Si bien es cierto, podemos decir que hay esperanza, sin duda alguna, hay maneras en las que los ecuatorianos pueden comenzar a hacer un cambio, haciendo fuentes de energías más sostenibles y a la vez que sean renovables, que no se basen en la extracción y por ende no corran el riesgo de generar posibles fugas de combustibles fósiles, como sería el caso del petróleo, y que no contamine con sus detritus al país. El país tiene muchos recursos tales como el sol, el agua, que se pueden utilizar para generar energía de manera más ecológica y sostenible, en comparación con la extracción del consumo de combustibles fósiles. El uso del sistema de paneles solares sería una idea sumamente beneficiosa, ya que genera la energía hidroeléctrica. Los mecanismos para captar la energía del viento y las fuentes de energía geotérmica permitirían, en este caso, al Ecuador avanzar hacia un futuro más sostenible, pero son necesarias las acciones humanas, las cuales conllevan las responsabilidades de cada uno de los habitantes del país para que se produzca cualquier cambio significativo. A continuación, pues voy a hablarles sobre los tipos de impacto ambientales. Según el impacto ambiental, se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios, atendiendo a los cambios ambientales.
De tal motivo se podría hablar de la siguiente manera, enfocados a los impactos ambientales. Están el impacto negativo, el impacto positivo, el impacto directo e indirecto, el impacto reversible e irreversible, el impacto continuo, el impacto periódico, el impacto acumulativo y el impacto residual. El impacto negativo, pues si bien es cierto, como la palabra lo dice, ocasiona daños al medio ambiente o empobrece la calidad del mismo. El impacto positivo ayuda a reducir el impacto de otras iniciativas o permite sostener el medio sin cambios. El impacto directo, cuando el directorio ambiental es obra de las acciones humanas. El impacto indirecto es el deterioro ambiental, no es consecuencia directa de las acciones humanas, sino de los desechos que ésta misma genera y que desatan una serie de reacciones impredecibles en el ecosistema. El impacto reversible es posible, esto se lleva a cabo cuando es posible tomar acciones para contrarrestar el cambio producido en el medio ambiente. El impacto irreversible, estos, como bien lo dice la palabra, cuando ya no hay forma alguna de deshacer los daños que evidentemente ya le hemos causado al ecosistema. El impacto continuo tiene lugar constante sin parar, cuando tiene lugar constante sin parar. El impacto periódico, cuando ocurre únicamente en determinados lapsos de tiempo. Mientras que el impacto acumulativo es el fruto de acciones pasadas y presentes cuyo efecto se van ampliando. Y el impacto residual, cuando sus efectos persisten en el tiempo o persisten luego de que se hayan tomado medidas para mitigarlo. Ahora vamos a hacer una evaluación al impacto ambiental. Para medir el impacto ambiental de las distintas actividades humanas se emplea un procedimiento técnico administrativo conocido como la evaluación del impacto ambiental, el cual se lleva a cabo cuando la actividad es todavía un proyecto, por así decir, se le lleva adelante o se requiere su reformulación. En base al coste ecológico se pondrá su realización. En muchas legislaciones del mundo, la IEA se ha hecho indispensable. Puede ser uno de los elementos exigidos a la hora de otorgar recursos o licitaciones, ya que la responsabilidad de la protección del medio ambiente recae generalmente en el Estado. La IED se elabora por proyectos específicos y determinados. Toma en cuenta factores como el tipo de obra, los elementos a utilizar, los procedimientos, las tecnologías que involucran y las demandas energéticas, entre otros muchos más aspectos. Ok, ahora vamos a hablar sobre las medidas para mitigar el impacto ambiental. De acuerdo con la Organización de Activistas en el Proceso del Medio Ambiente, Greenpeace, las principales consideraciones a tener en cuenta para disminuir el impacto ambiental de nuestras actividades son ahorrar energía, favorecer las energías verdes, construcción sostenible, emplear menos agua, consumir responsablemente y reciclar la basura. ¿Cómo podemos ahorrar energía? Pues esto se emplea la cantidad de energía eléctrica o calórica indispensable para no hacer un mal uso de ella a través de luces encendidas sin necesidad, calefactores encendidos sin necesidad o aires acondicionados excesivamente fríos, como haciendo un ejemplo de ello. Favorecer las energías verdes. Bueno, alrededor de un 30% de la energía de la generación energética mundial proviene de las fuentes más amigables con el medio ambiente que las tradicionales fuentes de energía. Dicha cifra necesita crecer. Entonces, ¿qué viene siendo la construcción sostenible? Pues si bien es cierto, es la expansión urbana
que debe darse en términos más armónicos posible con la naturaleza, circundantemente y empleando materiales de manera responsable. Emplear menos agua, pues el consumo del agua mundial va en aumento, lo cual significa que ensuciamos más y más volumen de agua. Debemos evitar la excesividad, el exceso de agua, en este caso sea la blanca, y tratar las aguas servidas para su máximo aprovechamiento. También debemos consumir responsablemente. Esto significa que desenmarcarse de la cultura consumista que compra y desecha sin parar, generando muchos más desechos de los mínimos, de lo que sería indispensable. Debemos administrarnos con un criterio más sensato. Y por último, reciclar la basura, que es la separación de la basura, y las políticas de reciclaje son vitales para reducir la cantidad de desperdicio, para ahorrar en la extracción de nuevas materias primas. Deben haber políticas serias y accesibles para el respectivo reciclaje en, en todas las ciudades, y pues si bien es cierto, los proyectos deben dar prioridad a los materiales reciclables o de fuentes recicladas. Y por último, pues está el compostaje, que es la materia orgánica en descomposición que puede reintroducirse en la tierra brindándole nutrientes que éstas a la vez tendrían que extraerse de fertilizantes artificiales, medidas ecosustentables como deben popularizarse. Pues esto ya para culminar, esto ha sido nuestra exposición referenciada a lo que es el impacto ambiental y los problemas que conlleva ese impacto. También haciendo énfasis al medio ambiente ecuatoriano y haciendo secuelas a las acciones negativas y positivas, pues para tener conciencia y un futuro más adelante, pues ir generando, como ya lo dije, conciencia y pues tener un medio ambiente más saludable. Sin más nada que decir, pues les doy muchas gracias por su atención y en nombre de mi compañero Jordan Cedeño y en mi nombre, pues agradecido, y esto ha sido todo. Muchas gracias. Agradeciéndole también a nuestra compañera Giselle por habernos ayudado en esta pequeña exposición, compartiendo nuestra diapositiva. Y sin nada más que decir, yo los invito a todos ustedes que vean esta exposición y los invito a que no tiren basura a las calles, ni a los mares, ni a los ríos, para así poder tener un ambiente más sano y poder convivir más en ellos. Tenemos que cuidar, ya que sabemos que el medio ambiente nos da vida a nosotros. Muchas gracias.